Nunca hables con Dios sin hacer esto. Imagínate por un momento en muchas frustraciones, rodeado de tus preocupaciones, con el corazón pesado y orgulloso. ¿Alguna vez te has sentido así? Yo, como siervo de Dios, a menudo me encuentro en esta situación. Llevo en mi corazón las luchas de las personas, sus dolores y alegrías, y entiendo perfectamente lo difícil que es intentar entrar en la presencia de Dios cuando estamos llenos de amargura y resentimiento. Al acercarme al Señor con el corazón herido, siento que su silencio se vuelve casi ensordecedor. Es un silencio pesado que parece gritar que algo no va bien en mis oraciones. La Biblia nos enseña en el Salmo 24, 3, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su lugar sagrado? Esta es una pregunta fundamental que debemos hacernos. Tenemos que preguntarnos si realmente estamos preparados para subir a la montaña del Señor, para encontrarnos con el Creador del universo. Si llevamos con nosotros traumas no resueltos, amargura o orgullo, puede que nos preocupe más defendernos que buscar verdaderamente la comunión con Él, y esta es la realidad a la que nos enfrentamos. Si seguimos ante Dios con corazones cargados de heridas y errores no confesados, nuestras palabras se convertirán en ecos vacíos. Recuerdo un momento en mi camino espiritual que ilustra esto a la perfección. Estaba en una fase de agotamiento, cuestionando mi vida y mi fe. Deseaba desesperadamente escuchar a Dios, pero había una barrera invisible entre nosotros. Mientras oraba, me di cuenta de que lo que realmente estaba haciendo era desahogarme de mis quejas y mis peticiones hacia Él, sin antes ocuparme de lo que llevaba dentro. Gritaba por un cambio y soluciones, pero mi corazón estaba lleno de resentimiento. Y cuanto más intentaba rezar, más sentía que mi voz se perdía en el vacío. Lo que estaba experimentando es algo que muchos de vosotros quizá ya habéis sentido. Es como intentar hablar con alguien mientras nos enfrentamos a un espejo lleno de grietas. Lo que encontramos reflejado está distorsionado y no contiene la verdad. Sin un corazón puro, mis palabras se volvieron sin vida. Y así, el Espíritu Santo me llevó a reflexionar sobre la necesidad de limpiar mi corazón antes de acercarme al Altísimo. Él es santo, y no podemos entrar en su presencia sin antes buscar la purificación. Amado, lo digo con amor y autoridad, porque me importa tu camino espiritual. El Señor no quiere que permanezcas en un estado de soledad y angustia. Tiene los brazos abiertos, listo para recibirte, pero tú tienes que decidir dejar atrás tus frustraciones, tu orgullo y tu amargura. La duda y la desconfianza no pueden coexistir con la fe. El apóstol Santiago nos enseña en Santiago 4:8, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Hay una condición para esta reunión. Necesitamos limpiar nuestras manos y purificar nuestros corazones. Por eso, hoy os desafío. ¿A qué te aferras que necesitas dejar ir? Quizás sean palabras no dichas, perdón que necesitas ofrecer o recibir. Es hora de sacarlo de tu carga y preparar tu corazón para la verdadera comunión con Dios. Porque entrar en la presencia del Señor es un privilegio, y no puedes permitir que tus propias limitaciones se interpongan en el camino de esta experiencia transformadora. ¿A quién ascenderé sino al Señor? Esta es la pregunta que debe resonar en cada corazón presente aquí. Cuando hablamos de acercarnos a Dios, es necesario entender que este camino no es solo un acto físico de oración, sino una disposición interior a abrir nuestro corazón completamente a Él. Esta relación, que construye un vínculo profundo con el Creador, requiere un nivel de compromiso que a menudo pasamos por alto. La verdad es que, si te acercas a Dios sin vaciar tu corazón primero, solo estás ocultando el estado real de tu situación espiritual. Rezamos, pero no son más que ecos vacíos de lo que debería ser una comunicación viva y efectiva con el Señor. Debemos recordar que Dios no se impresiona con nuestras oraciones elocuentes, ni con nuestras promesas vacías. Él ve lo que hay dentro de nosotros, la esencia de nuestro ser. A menudo, hermanos míos, nuestras oraciones son como un regalo que es hermoso por fuera, pero vacío por dentro. La palabra nos advierte en el Salmo 66:18. Si atiendo a la iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Esta verdad puede ser difícil de afrontar, pero es esencial para nuestra relación con Dios. Anhela una relación auténtica, y eso empieza con la honestidad, con la verdad. ¿Cuántas veces nos hemos acercado al Señor mientras nuestros corazones están llenos de iniquidad? Amigos, esto no es solo cuestión de palabras no dichas o sentimientos reprimidos, es cuestión del alma.
Estamos tan acostumbrados a gestionar nuestra vida espiritual de forma superficial que ignoramos las señales claras de que algo no va bien. Mira a tu alrededor. Quizá tu hogar esté lleno de conflictos y sin embargo te encuentres buscando respuestas en la oración. Disputas familiares, desacuerdos con amigos, divisiones que ocurren dentro de la propia iglesia. Todo esto puede ser una señal de lo que realmente está ocurriendo dentro de nosotros. Es necesario entrar en un diagnóstico espiritual, y esto puede ser doloroso. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente te mantiene alejado de Dios? A veces esa respuesta es el orgullo que nos impide reconocer nuestros defectos. Otras veces es la amargura que resulta de experiencias pasadas la que nos cierra al amor de Dios. Recuerdo una conversación que tuve con un hermano que estaba luchando con su pasado. Estaba tan enredado en sus experiencias que se sentía indigno de acercarse a Dios como un hijo amado. Con lágrimas en los ojos, dijo: «No puedo rezar porque siento que Dios está lejos de mí». Le miré a los ojos y, con amor y compasión, respondí: «Por eso mismo debes acercarte a Él. No tienes que ser perfecto, tienes que ser honesto. Esa honestidad es lo que Dios quiere de nosotros. No busca la perfección, sino un corazón roto y arrepentido. Lo que debemos entender es que Dios no respeta a las personas, sino que responde a quienes tienen un espíritu sincero. Quiere que nos acerquemos a Él con transparencia, y la promesa de Juan es clara. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y purificarnos de toda injusticia. Aquí establecemos la verdad fundamental de que, para experimentar la purificación total, debemos despojarnos de nuestras mentiras y engaños y llevar nuestras cargas al Señor. David, en su búsqueda de restauración, nos dejó una oración poderosa en el Salmo 51:10, donde clama: «Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva en mí un espíritu justo». Sabía que sin esta renovación, su conexión con Dios sería como un aliento en el viento, irreal e impotente. Amado, es aquí donde encontramos la esquizofrenia de la vida espiritual. Estamos clamando por la aproximación, pero cargando con pesos que nos impiden volar. Es como un pájaro atrapado en una jaula. Puede cantar, pero su libertad ha sido comprometida por él mismo. Así que clamo a vosotros: ¿cuál es la barrera que os aparta del Señor? ¿Qué lazos hay que romper? Puede ser el orgullo que sientes o la amargura que no resuelves. El problema es que la falta de vigilancia puede llevar a una vida de superficialidad. Cuando nos volvemos indiferentes al pecado, nuestra relación con Dios se vuelve frágil y sin vida. La oración se convierte en un mero ritual, sin vida y sin vigor. Recuerdo a un artista que intentaba pintar un cuadro profundo. Era muy talentoso, pero no podía captar la esencia de lo que intentaba transmitir. Lo que no se dio cuenta fue de que su propio sentimiento de frustración se reflejaba en la pantalla, y también nuestras oraciones si no hay profundidad ni autenticidad. A menudo nos perdemos en nuestros propios defectos, pero también me preocupa quienes pueden experimentar un momento de autocomplacencia, creyendo que están bien solo porque no cometen pecados visibles. Sin embargo, cuando miramos dentro, vemos la amargura no resuelta, el orgullo que alimenta nuestra alma y las promesas incumplidas que tememos enfrentar. Por ello, el salmista plantea una pregunta poderosa en el Salmo 139, 23, 24. «Escúchame, oh Dios, y conoce mi corazón, ponerme a prueba y conocer mis pensamientos, ver si hay algún camino malvado en mí, y guíame por el camino eterno». Necesitamos orar esta oración, pidiendo al Señor que nos examine y que, al hacerlo, aprendamos a liberarnos de aquello que nos impide entrar en su presencia. De hecho, a medida que haces esto, empezarás a darte cuenta de que no estás solo en este camino. Lo que nos impide acercarnos a Dios es la ilusión de que necesitamos tener el control total de nuestras vidas, o que debemos ser dignos de su presencia. Déjalo atrás. Todos estamos en un proceso. El apóstol Juan nos revela la gloriosa esperanza de que, incluso en nuestro estado de debilidad, si confesamos, tendremos un Dios tan maravilloso que sea fiel y justo para perdonarnos. Por eso, te animo a que mires tu vida y reconozcas: ¿qué no está bien? ¿Qué hay que confesar? ¿Qué iniquidades acechan en tu corazón? Este paso es esencial. Es hora de dejar de mirar la vida superficialmente y comprometerse a profundizar más. Solo cuando encontramos el valor para enfrentarnos a la verdadera realidad espiritual de nuestro ser,
podemos experimentar verdaderamente el poder transformador del Señor. Este es el diagnóstico que cada uno de nosotros necesita. Abramos nuestros corazones, expongamos nuestras vulnerabilidades y reconozcamos que sin Él no somos nada. Mientras el mundo nos enseña a ocultar nuestras debilidades y vestirlas bellamente, la palabra nos enseña a sacarlas a la luz. Ante esto, nos preparamos para entrar en la presencia de aquel que se preocupa por cada detalle de nuestras vidas. Y solo entonces podremos ascender al monte del Señor y estar en su lugar santo. Que Dios nos ayude a ser honestos sobre nuestro estado espiritual y que busquemos su rostro con corazones puros. Aquí os pido, no os conforméis con la superficialidad. La vida verdadera comienza cuando pierdes el miedo a exponer tu verdadera esencia ante Dios. Esa es la esperanza que tenemos, que al hacerlo, su luz brille en nuestras vidas, despejando las zonas de oscuridad y restaurando la verdadera comunión que solo Él puede ofrecer. Es precisamente en este punto de nuestro camino espiritual cuando necesitamos entender la profundidad del llamado que Dios nos hace. El Señor no solo quiere que le busquemos, sino que quiere que esa búsqueda sea un acto de amor, una búsqueda en la que nos dejemos transformar en su presencia. Demasiadas veces vemos a Dios como un juez lejano, dispuesto a condenarnos en nuestros errores o fracasos, pero quiero animarte a cambiar esa perspectiva. Nuestro Dios es un Padre amoroso, que desea una relación profunda y personal con cada uno de nosotros. Imaginemos por un momento la escena del hijo pródigo. Se mudó lejos de casa, gastó todo lo que tenía en una vida indómita, pero cuando decidió regresar, fue recibido con los brazos abiertos y amor incondicional de su padre. Su padre no esperó a que volviera a ser digno, sino que corrió a recibirlo, abrazándole y ofreciéndole una nueva oportunidad en la vida. Este es el corazón de nuestro Dios. No espera que seas perfecto, sino que te acerques a Él con un corazón arrepentido, reconociendo tus dificultades y pidiendo ayuda. La verdad es que muchos de nosotros aún llevamos heridas del pasado que nos impiden hacer esta entrega. A veces sentimos que hemos ido demasiado lejos, como si nuestros fracasos nos hubieran hecho irreparables ante los ojos de Dios. Pero en Romanos 5:8, la palabra nos recuerda que Dios demuestra su amor hacia nosotros en que, mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto significa que, independientemente de dónde estés ahora, Dios ya conoce tus caminos, tus dolores y tus debilidades, y ha decidido hacerte digno de su gracia. Por ello, es esencial que dejemos atrás las mentiras y engaños que nos aprisionan. Las voces de condena pueden ser muy fuertes, haciéndonos creer que no valemos nada o que no merecemos la gracia de Dios. Sin embargo, la luz de Cristo es más fuerte que cualquier oscuridad que podamos enfrentar. Cuando miramos la cruz, vemos el símbolo supremo del amor de Dios, el sacrificio que pagó el precio de nuestras transgresiones. No quiere que soportemos el peso de la culpa, sino que podamos caminar en libertad y nueva vida. Por un momento, os pido que os imaginéis ante el Señor, con el corazón expuesto. ¿Qué te está pidiendo? ¿Qué cosa dentro de ti necesita ser curada? Si ahora escuchas la palabra perdón dentro de ti, quiero que sepas que este perdón comienza contigo mismo. Demasiadas veces nos negamos a perdonarnos por errores pasados, y esto se convierte en una barrera que nos impide avanzar en presencia de Dios. La palabra nos dice en Efesios 4:32, «Sed bondadosos unos con otros, perdonándose, así como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Cuando entendemos el perdón que recibimos, se vuelve más fácil ofrecernos perdón a nosotros mismos también. Ahora, reflexionemos sobre algo que a menudo olvidamos. Todos nos enfrentamos a batallas que otros no ven. Las luchas que libramos en nuestra vida diaria pueden manifestarse en ansiedades, inseguridades e indignidades. Todos nosotros, en algún nivel, nos enfrentamos a la pregunta, ¿soy suficiente? Incluso los hombres y mujeres más grandes de Dios que conocemos han sentido esto en algún momento. El apóstol Pablo, por ejemplo, tuvo momentos de duda y angustia, pero incluso en su fragilidad, nos enseña que mi gracia os basta, porque mi poder se hace perfecto en la debilidad. 2 Corintios 12:9. ¿Qué liberación puede traerte esto? Puede que sientas que no es suficiente, pero Dios dice que en su fuerza eres más que un conquistador. Y ahora quiero animarte a que empieces a rezar con valentía. Pide al Espíritu Santo que te revele los lugares en tu corazón que aún necesitan ser atendidos,
Quizá necesites liberar a alguien que te ha hecho daño, o quizá lo que necesitas es simplemente el valor para aceptar que eres amado y aceptado tal como eres. La belleza de la relación con Dios es que, independientemente de dónde estés, Él quiere reunirse contigo. Por muy lejos que creas que estás, aunque dudes de tu valor, siempre hay una verdad. Eres precioso ante los ojos de Dios. Una de las claves para convertir toda esa ansiedad en paz es aprender a vivir en el presente. En Mateo 6:34, Jesús nos enseña: no os preocupéis por el mañana, porque mañana se arreglará solo. Aquí encontramos una invitación a vivir sin preocuparnos por el futuro ni debilitarnos con el pasado, sino confiando en que Él tiene el control de nuestras vidas. La vida es un viaje, y todos estamos aprendiendo en cada paso. Así que si hoy te sientes perdido o confundido, recuerda que Dios tiene un plan y nos guía, incluso cuando no podamos ver el camino que tenemos delante. Ahora, al reflexionar sobre todo esto, quiero preguntar: ¿qué te hace dudar en dar este paso? ¿Qué te impide sumergirte de lleno en esta profunda relación con Dios? Él os espera con las manos abiertas, dispuesto a daros una paz que supera todo entendimiento. Filipenses 4:7. La verdad es que muchas veces se construyen barreras en nuestra propia mente. Tenemos que romperlos y atrevernos a dar el primer paso. No será una tarea fácil. El camino de la transformación suele ser accidentado y estar lleno de desafíos. Sin embargo, la palabra de Dios nos asegura que puedo hacer todo por medio de Cristo, que me fortalece. Filipenses 4:13. Mientras caminas con fe, observa las pequeñas victorias. Cada paso que das hacia Dios es un paso hacia la libertad. Y cuando te sientas desanimado, recuerda que la perseverancia es clave. Como en Hebreos 12:1, se nos llama a dejar de lado todo peso y pecado que nos rodea tan de cerca y a correr con perseverancia la carrera que se nos ha encomendado. Por eso, os insto a que os desfalláis de la carga que oprime vuestro corazón. Deja que el Señor limpie tu mente y tu alma, permitiendo que su luz brille sobre ti. Abandona las mentiras y patrones que han sido tu prisión durante mucho tiempo y elige apropiarte de la libertad que está disponible en Cristo. Mientras lo hacemos, su presencia iluminará cada sombra y en cada momento de dificultad encontrarás una fuerza y esperanza renovadas. Que Dios te ayude a recorrer este camino de confesión, purificación y finalmente abrazar el amor que transforma. ¿A quién ascenderé sino al Señor? Él es tu refugio seguro y tu fortaleza. Que juntos demos este paso y permitamos que nos guíe en su luz radiante. A medida que avanzamos en este camino de fe y transformación, es fundamental ser conscientes de que estamos en un campo de batalla espiritual. Cada uno de nosotros enfrenta desafíos, conflictos, y a menudo estamos acosados por dudas que pueden alejarnos de la verdad que Dios tiene para nosotros. De hecho, a menudo se nos hace creer que la lucha es solo por lo que podemos ver. Pero la Biblia nos enseña que existe una dimensión espiritual que influye directamente en lo que vemos y experimentamos en nuestra vida diaria. En Efesios 6:12 se nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales de la maldad en los lugares celestiales. Esta es una realidad que exige nuestra atención. Cuando entendemos que estamos en lucha, debemos prepararnos con la armadura que Dios nos provee. En Efesios 6:13-17, Pablo nos instruye sobre la armadura de Dios, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, los zapatos de la preparación del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Cada una de estas piezas es fundamental para afrontar los retos y, más importante aún, para mantenerse firme en medio de las tormentas. Así que reflexiona. ¿Has estado preparándote para la batalla? ¿Te has puesto la armadura de Dios a diario? Esto no es solo una práctica ritual, sino una necesidad espiritual que no podemos ignorar. Al observar la vida de Jesús, vemos cómo se preparó para enfrentarse a la tentación y la adversidad. En el desierto, usó la palabra de Dios para enfrentarse a Satanás y vencer. Cada vez que se sentía tentado, respondía con las Escrituras: está escrito. Mateo 4:1-11. Es un ejemplo poderoso para nosotros. Cuando estamos armados con la verdad de la palabra, tenemos la capacidad de resistir las mentiras que el enemigo intenta dispararnos. Debemos ser conscientes de que Él viene a robar, matar y destruir,
Juan 10:10. Pero Jesús vino para que pudiéramos tener vida en abundancia. Por lo tanto, en momentos de duda y desesperación, busca la palabra de Dios. Medita en promesas que establezcan la verdad en tu vida y te recuerden quién eres en Cristo. Es vital que interioricemos estas verdades para poder levantarnos y no ser sacudidos por las dificultades. La oración también juega un papel clave en esta batalla. Sin embargo, a menudo relegamos la oración a un segundo plano, olvidando que es nuestra comunicación directa con el Padre. Cuando oramos, podemos agitar los cielos y provocar cambios en nuestras situaciones. Filipenses 4:6-7 nos exhorta a no preocuparnos por nada, sino en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, a presentar nuestras peticiones a Dios. Y la promesa es que la paz de Dios, que pasa por toda comprensión, guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Ahora puede que te preguntes, ¿cómo sé que Dios realmente está escuchando mis oraciones? Aquí es donde debemos confiar en su fidelidad. En Jeremías 29:12-13 nos promete: entonces me invocaréis, y id y orad a mí, y os oiré. Y me buscarás y me encontrarás, cuando me busques con todo tu corazón. Esta es una promesa que debería animarnos a mantenernos firmes en nuestra búsqueda. Cuando oramos desde el corazón, buscamos la participación genuina de Dios en nuestras vidas, y Él es fiel al revelarse y responder. Una de las cosas más liberadoras que podemos hacer mientras recorremos este camino de transformación es aprender a hacer espacio para la gracia. A menudo estamos cargados de culpa y cargas del pasado que nos paralizan, pero Dios nos llama a dejar todo esto atrás. En 2 Corintios 5:17 se nos recuerda que si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas antiguas han pasado. He aquí, todo se ha vuelto nuevo. No hay necesidad de cargar con cargas que ya han sido perdonadas. El acto de liberar el pasado, de permitir que Dios sane nuestras heridas y nos limpie, es el comienzo de una verdadera transformación. Aquí es donde muchos de nosotros podemos dudar. Dejar ir lo que nos resulta familiar, aunque sea doloroso, puede parecer aterrador. Sin embargo, Dios nos asegura que su gracia es suficiente para sostenernos y que la transformación es un proceso. Debemos ser pacientes con nosotros mismos y recordar que cada pequeño paso que damos hacia Él cuenta. No estamos llamados a ser perfectos, sino a ser obedientes. En Romanos 12:1-2 se nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio viviente, santo, aceptable para Dios, y no conformarnos a este mundo, sino ser transformados renovando nuestra mente. Es una invitación a un cambio profundo que viene de dentro hacia afuera. Mantén la mirada fija en Jesús. Él es el autor y el que consuma nuestra fe. Hebreos 12:2. En los momentos más oscuros, cuando la lucha parece insoportable, acude a Él. Recuerda lo que Él ha hecho por ti. Él es la luz que brilla en la oscuridad, y la oscuridad no prevalecerá contra esa luz. Confía en que, incluso cuando no veamos, Dios está obrando para tu bien y para tu libertad. El camino de la transformación es un viaje lleno de encuentros divinos, y con cada paso estamos más cerca del cumplimiento del propósito que Él tiene para nosotros. ¿Cómo podemos entonces fomentar una cultura de cambio y ánimo entre nuestros hermanos? Es importante que nos apoyemos mutuamente en la mayor cantidad de niveles posible. En 1 Tesalonicenses 5:11 se nos desafía a consolarnos unos a otros y edificarnos unos a otros. Esto es fundamental. A menudo, una palabra de ánimo o una oración compartida pueden marcar la diferencia en la vida de alguien que está luchando. Estar dispuesto a escuchar, rezar y servir, creando un espacio donde los demás se sientan seguros para abrir su corazón y compartir sus luchas. De hecho, la verdadera fortaleza de la Iglesia no reside solo en sus doctrinas, sino en su amor práctico y solidaridad. Cada uno tiene algo que ofrecer y algo que aprender. Con cada encuentro, con cada oración, crecemos juntos hacia la posición de Cristo, y en ese proceso nuestra luz brilla. El mundo ve que no solo tenemos fe, sino que vivimos nuestra fe en comunidad, y esto ilumina la oscuridad que les rodea. Al concluir esta parte del camino, os invito a reconsiderar vuestro papel en este gran plan de transformación. ¿Qué puedes hacer para contribuir a un cambio positivo, tanto en tu propia vida como en la de los demás que te rodean? Que nos comprometamos a vivir en unidad, en amor y en fe,
sabiendo que somos vasos usados por Dios en esta increíble obra de renovación. El proceso de transformación es continuo y siempre lleno de aprendizaje. Permanezamos juntos, animándonos unos a otros, hasta el glorioso día en que Él nos llamará a la plenitud. Que Dios bendiga a cada uno de vosotros en este camino de transformación. Que su luz brille en nosotros y a través de nosotros, trayendo esperanza a todos los que crucen nuestro camino. A medida que avanzamos en este viaje transformador, es importante que reconozcamos y abracemos el papel vital que juega la acción en nuestra fe. La transformación de nuestros corazones no se realiza solo en momentos devocionales o en la oración. Debe manifestarse a través de nuestras decisiones y actitudes diarias. Santiago 2:17 nos enseña: así la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Eso es un llamado a la acción. Si realmente buscamos reflejar el amor de Cristo, debemos actuar de manera que demuestre esa fe en nuestra vida diaria. Imagino que muchos de nosotros ya nos hemos preguntado: ¿qué significa realmente actuar? Para algunos, se trata de hacer grandes gestos, mientras que para otros puede significar ocuparse de las pequeñas cosas que influyen directamente en nuestra vida y en la de quienes nos rodean. Debemos recordar que a Dios no le importa necesariamente la grandeza del acto, sino más bien la sinceridad y disposición del corazón, que se pone a disposición para servir. En Colosenses 3:23-24, Pablo nos instruye a hacer todo con el corazón, como con el Señor, y no con los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa. Es precisamente esta actitud la que nos llama a marcar la diferencia en nuestro círculo de influencia. Como iglesia, somos un solo cuerpo, y cada parte tiene un papel esencial. Algunos están llamados a enseñar, otros a servir, algunos a animar, y cada uno de nosotros tiene una contribución única que ofrecer. En Romanos 12:4-5, Pablo compara la iglesia con un cuerpo humano, donde cada miembro es necesario para su salud y funcionamiento. Cuando cada uno de nosotros hace su parte, la iglesia se convierte en una fuente de luz y esperanza para el mundo. La conexión que tenemos entre nosotros debería reflejar la conexión que tenemos con Cristo. Necesitamos apoyarnos, animarnos y apoyarnos mutuamente, porque el camino no es fácil, pero las declaraciones de fe y las acciones caritativas pueden cambiar una vida. Permíteme compartir una experiencia que me impactó profundamente. Una vez escuché la historia de una mujer que se sentía sola e indefensa, viviendo en un barrio difícil. Un día, alguien la vio y decidió hacer algo más que sentir lástima por ella. Esta persona paró, escuchó su historia, la invitó a la iglesia, y no solo eso, sino que empezó a acompañarla en un grupo de apoyo. Lo que esta mujer vio fue que la gente realmente se preocupaba. No solo sintió el amor de Dios a través de esa interacción, sino que comenzó a caminar su propio camino de crecimiento espiritual. Este pequeño gesto de compasión y amor transformó no solo su vida, sino que también impactó a todo el grupo. Estos pequeños momentos tienen el poder de multiplicarse, y al igual que la historia de esta mujer, otras vidas también pueden ser tocadas. Cada uno de nosotros es capaz de actuar como esa persona que se preocupó. Lo que debemos hacer es estar atentos a las oportunidades divinas para servir. La acción no es solo una elección, sino un reflejo de nuestra gratitud y compromiso con el Evangelio de Jesús. Debemos tener presente que lo que hagamos en el nombre de Cristo reverberará por toda la eternidad. En Mateo 25:40, Jesús nos dice que cuando hacemos esto a uno de sus hermanos menores, es a Él a quien servimos. Esta transformación que buscamos en nuestras vidas suele verse regada por el acto de servir a nuestros semejantes y, de hecho, en la medida en que servimos, también estamos transformados. Permítanme recordarles que, a medida que actuamos, inevitablemente nos enfrentaremos a desafíos. En algunas situaciones, nos sentiremos tentados a echar atrás, a no actuar, a menudo por miedo a lo que piensen los demás o a lo que podamos perder. Aquí es donde entra la cuestión del valor y la confianza en Dios. Debemos recordar que Dios no nos llama a consolar, sino a valorar. En Josué 1:9, Dios dice: «¿No os he mandado? Esfuérzate y sé de buen humor. No tengáis miedo ni desaniméis, porque el Señor vuestro Dios está con vosotros donde quiera que vayáis». Estos versículos nos animan, nos recuerdan que incluso en las dificultades, Él está ahí para nosotros, y tenemos la fuerza que necesitamos para afrontar los desafíos. Y hablando de desafíos, también debemos ser conscientes de que, en nuestro camino,
podemos encontrarnos con personas que no estén de acuerdo o incluso no critiquen nuestras acciones. Esto puede ser desmotivador, pero es importante recordar que Jesús también fue criticado, fue desafiado por quienes no entendían su misión. La perseverancia para hacer el bien, incluso ante la oposición, es una parte esencial de nuestro testimonio. Cuando estamos seguros de que nuestras acciones están guiadas por el amor y la palabra de Dios, debemos seguir aferrándonos a ellas. Además, busquemos cultivar un entorno de gracia donde podamos aprender de nuestros errores, ya que todos somos imperfectos y defectuosos. El perdón ocupa un lugar central no solo en nuestras relaciones personales, sino también en nuestros esfuerzos de transformación. Si fallamos o cometemos errores, es vital que busquemos la restauración. En 1 Juan 1:9, aprendemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Esta es una gran esperanza en nuestro camino, porque nos da confianza en que, incluso en nuestras debilidades, Dios está obrando para nuestro bien. Recuerda que estamos en este camino juntos, y uno de nuestros mayores recursos es la comunidad. Abre los ojos para ver las necesidades que te rodean, en tu iglesia, tu hogar, tu barrio, y ve dónde Dios te llama a servir. Pregúntate, ¿cómo puedo estar presente en la vida de alguien que está luchando? ¿Cómo puedo usar mis dones y habilidades para traer alivio y esperanza? Esto es actuar con amor y reflejar la luz de Cristo. Por último, me gustaría enfatizar la importancia de mantener la vista puesta en Dios mientras trabajamos. Cuando servimos y actuamos en su nombre, debemos recordarnos constantemente la razón detrás de nuestras acciones, glorificar a Dios en todo lo que hacemos. En 1 Corintios 10:31, Pablo nos recuerda: por tanto, sea que comáis, bebáis o hagáis lo que hagáis, hacéis todo para la gloria de Dios. Esa es nuestra misión. En todo lo que hacemos, ayudamos a construir un testimonio que señala a las personas hacia Cristo. Al concluir este bloque, os animo a recordar que la transformación que buscamos no solo ocurre en nosotros mismos, sino que debe manifestarse a través de nuestras acciones. Que la luz de Dios brille a través de nosotros y que cada pequeño acto de bondad, amor y servicio sea un reflejo de su gloria. Que juntos avancemos en este camino de fe, animándonos unos a otros, sirviéndonos mutuamente y, sobre todo, glorificando el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Que Dios nos bendiga en nuestros esfuerzos. A medida que avanzamos en este camino de fe y transformación, es fundamental que recurramos al papel de la esperanza en nuestras vidas. La esperanza es un ancla que nos mantiene firmes y estables en medio de las tormentas de la vida. En Hebreos 6:19 se dice: tenemos esta esperanza como ancla del alma, segura y firme. Esta esperanza no es una mera expectativa vacía, sino que se basa en las promesas de Dios que nos sostienen y motivan a avanzar, incluso cuando nos enfrentamos a desafíos. ¿Cuántas veces te has sentido al borde de la desilusión, enfrentándote a un periodo de lucha que puso a prueba tu fe? A veces, la vida puede parecer un mar tormentoso, donde las olas de preocupaciones, estrés y dudas nos rodean. Es en momentos como este cuando debemos recordar la promesa de que Dios está con nosotros. Él es nuestro refugio y fortaleza, y nunca nos abandonará. En el Salmo 46:1 encontramos la poderosa verdad de que Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda muy presente en las dificultades. Esta esperanza nos invita a arriesgarnos y a mantenernos firmes en nuestra fe, sabiendo que podemos confiar en la fidelidad de Dios sin importar las circunstancias. La esperanza se nutre de la palabra de Dios y de la oración. Es en estos momentos de entregarnos a la presencia de Dios y meditar sobre las Escrituras cuando encontramos valor y renovación. El Salmo 119:81 dice: mi alma se desvanece por vuestra salvación, espero que por tu palabra. La palabra de Dios está viva y es efectiva, y nos recuerda que incluso en nuestros días más oscuros hay luz por delante. En tiempos de angustia, leer las Escrituras y orar se convierte en herramientas poderosas para que actuemos con fe y confiemos en que Dios está actuando en nuestras vidas. ¿Y qué pasa con aquellos de nosotros que buscamos no solo recibir esperanza, sino también ofrecerla a los demás? ¿Qué significa ser portador de esperanza en un mundo que a menudo parece sumergido en la desesperación? El apóstol Pablo, en Romanos 15:13,
nos anima a ser fuentes de esperanza, orando para que el Dios de la esperanza os llene de toda alegría y paz en vuestra fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este pasaje es un recordatorio poderoso de que tememos ser canales de esperanza para quienes nos rodean. No debemos subestimar el impacto que un simple acto de ánimo puede tener en la vida de alguien. Por ejemplo, consideremos por un momento la importancia de atender a los afligidos. A veces, quienes nos rodean luchan en silencio, y un gesto amable puede ser la luz que necesitan para encontrar esperanza. Una llamada, un mensaje de texto, una comida o incluso una sonrisa pueden marcar la diferencia. Estas acciones hablan mucho más alto que palabras vacías. Presta atención a las necesidades de quienes te rodean y ora para que el Señor abra tus ojos a oportunidades para servir. No podemos simplemente esperar a que otros vengan a nosotros. Nosotros, como cuerpo de Cristo, estamos llamados a ir a ellos. Además, al ofrecer esperanza a los demás, también debemos cuidarnos a nosotros mismos. Cuidar nuestra salud emocional y espiritual es vital. Demasiadas veces nos obsesionamos tanto con ayudar a los demás que podemos olvidarnos de nuestra propia necesidad de renovación. Recordemos las palabras de Jesús en Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis laborosos y cargados, y os daré descanso. El Señor nos invita a encontrar descanso en Él. Reservar tiempo para su presencia es esencial para recargar nuestras baterías espirituales y prepararnos para ayudar a los demás. La esperanza está perfectamente entrelazada con la perseverancia. En Romanos 5:5, Pablo nos enseña que la tribulación produce perseverancia, perseverancia, experiencia, y experiencia, esperanza. Y la esperanza no confunde. Este pasaje ilustra el poderoso ciclo entre la lucha y la esperanza. Nuestros desafíos y tribulaciones tienen el potencial de moldear nuestra fe, haciéndonos crecer y fortalecernos para enfrentarnos a la adversidad. Si nos dejamos moldear por estas experiencias, profundizamos nuestra dependencia de Dios y aumentamos nuestra capacidad de esperanza. Sin embargo, debemos entender que no siempre será fácil. Hay momentos en los que la vida puede ser abrumadora y la solución puede no ser inmediata. Aquí es fundamental apoyarnos mutuamente como comunidad. No sufráis en silencio. Comparte tus dificultades con personas de confianza. En Gálatas 6:2 se nos instruye a llevar las cargas unos de otros y así cumplir la ley de Cristo. Compartir tus cargas crea un espacio para que la esperanza fluya tanto de ti como de ti. Las dificultades se vuelven más ligeras cuando podemos soportarlas juntos. Un aspecto importante de la esperanza es que no se centra solo en nosotros. La verdadera esperanza se encuentra en nuestra relación con Dios y en lo que Él ha hecho por nosotros a través de Jesucristo. Romanos 8:18 declara: porque considero seguro que las aflicciones de este tiempo presente no son dignas de compararse con la gloria que se nos revelará. Esta verdad nos ayuda a ajustar nuestra perspectiva. Al enfrentarnos a los desafíos de la vida, debemos recordar que cada dificultad es temporal y que se está preparando algo hermoso para nosotros. Además de animarnos unos a otros, también debemos ser instrumentos que ayuden a otros a encontrar esa esperanza en Cristo. En 1 Pedro 3:15, estamos llamados a estar siempre preparados para responder a cualquiera que pregunte la razón de nuestra esperanza. ¿Cómo podemos ser testigos de esperanza en Cristo si no hablamos de Él? El mundo necesita saber que existe una verdadera esperanza, no basada en las circunstancias, sino en una relación personal con Dios. Finalmente, al cerrar esta manzana, os reto a reflexionar sobre cómo habéis vivido y transmitido esperanza. ¿Has sido portador de esa esperanza en tu vida diaria? ¿De qué maneras puedes seguir implicándote y generando esperanza en tu comunidad? Al enfrentarnos a los desafíos de la vida, recordemos las promesas del Señor y la importancia de apoyarnos mutuamente, ya que tenemos la oportunidad de iluminar la luz que se nos ha encomendado. Que Dios nos ayude a mantener viva la esperanza en nuestro corazón, para que cada día podamos fortalecerla y compartirla como una invitación al mundo que tanto necesita su luz. Que la esperanza de Dios sea siempre nuestro ancla, firme y segura. Mientras continuamos en este camino de fe, es imprescindible que centremos nuestro corazón y nuestra mente en la importancia de la fe firme en Dios. La fe es la base que sostiene todos nuestros intentos de transformación y esperanza. Hebreos 11:1 define la fe como la seguridad de las cosas esperadas y la evidencia de las cosas no vistas.
En esta poderosa definición encontramos tanto la esencia de nuestra creencia como la manera en que debemos acercarnos a Dios y a las situaciones de la vida. Piensa en las diversas promesas que Dios nos ha hecho a lo largo de la Biblia. Prometió que nunca nos dejaría ni abandonaría, que nos daría fuerza en nuestra debilidad y que podríamos descansar en Él en todo momento. Sin embargo, hay momentos en los que nuestra fe se pone a prueba. ¿Qué hacemos cuando las cosas no salen como planeamos? ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos a pruebas que parecen insoportables? La respuesta, queridos, es que debemos mirar al ejemplo perfecto de fe que encontramos en Jesús. En Hebreos 12, 1, 2, se nos exhorta a dejar de lado toda carga y pecado que nos rodea, y a correr con perseverancia la carrera que se nos ha impuesto, mirando a Jesús, el autor y perfeccionador de la fe. Jesús nos ejemplifica lo que significa vivir por fe. Enfrentó la adversidad de formas que muchos de nosotros nunca experimentaríamos, cargando con la grave responsabilidad del pecado del mundo, y sin embargo, mantuvo un enfoque claro en su misión hasta el final. Sabía que el sufrimiento temporal resultaría en gloria eterna. Un elemento importante que debemos considerar es que la fe no es ciega, está informada y nutrida por la verdad de la palabra de Dios. Cuanto más profundizamos en las Escrituras, más entendemos quién es Dios y cómo actúa. Nuestra fe se fortalece al recordar sus promesas y apropiarnos de ellas para nuestras vidas. En Romanos 10:17 leemos que la fe viene oyendo y oyendo por la palabra de Dios. Por ello, es vital que cultivemos este hábito de escuchar y leer las Escrituras, para que podamos ser moldeados y animados en nuestro camino. Por mucho que lo intentemos, la vida no siempre será fácil. Debemos recordar que las dificultades forman parte de nuestro crecimiento espiritual. Santiago 1, 2, 4 nos dice: Hermanos míos, considerad una gran alegría cuando caéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia tiene su obra perfecta, para que seas perfecta y completa, sin que te falte nada. Aquí se nos desafía a ver los ensayos no como barreras, sino como oportunidades de crecimiento. Cada desafío es una oportunidad para que nuestra fe se perfeccione y fortalezca. Un testimonio que siempre me ha tocado es un amigo que pasó por una ferviente batalla contra una enfermedad grave. Él, en medio del dolor y la incertidumbre, decidió no centrarse únicamente en su propia lucha, sino mentorizar a otros que también estaban luchando. Organizó grupos de oración y ayudó a las personas a encontrar esperanza en medio del sufrimiento. Este testimonio de fe no solo le fortaleció a sí mismo, sino que también ayudó a sanar y restaurar a otros. Esa es la belleza de la fe en acción. Cuando miramos más allá de nuestras circunstancias y dirigimos nuestra atención a Dios, Él nos transforma y nos utiliza para tocar la vida de los demás. Y cuando hablamos de fe, no podemos olvidar la importancia de la oración. La oración es el lugar donde tenemos la oportunidad de comunicar nuestras preocupaciones y esperanzas con nuestro Creador. Es en este espacio sagrado donde encontramos consuelo, fortaleza y dirección. En Filipenses 4, 6, 7 se nos exhorta a preocuparnos por nada, pero en todo, por oración y súplica, con acción de gracias, hagan conocidas vuestras peticiones a Dios. La promesa es que, al hacerlo, la paz de Dios, que supera todo entendimiento, protegerá nuestros corazones y mentes. Mi llamado a ti no es que subestimes el poder de una vida de oración. Tómate tiempo cada día para conectar con Dios. Deja tus ansiedades y preocupaciones a sus pies y observa cómo tu fe se va arraigando cada vez más. La oración no es solo una herramienta para pedir, sino un medio por el cual nos volvemos más cercanos a Dios. A medida que profundizamos en esta comunidad, nuestra fe se solidifica y se convierte en un testimonio poderoso para quienes nos rodean. Otro punto importante sobre la fe es que debe nutrirse mediante la acción. En Santiago 2:26 leemos que la fe sin obras está muerta. Nuestra fe debe motivarnos a actuar de manera que demuestren nuestro compromiso con Cristo y su mensaje. Cada uno de nosotros ha sido dotado de dones y talentos únicos que podemos utilizar para servir a los demás y avanzar en el reino de Dios. Cuando nuestra fe se traduce en acción, no solo estamos a la altura de nuestra creencia, sino que también inspiramos a otros a hacer lo mismo. Un ejemplo que deberíamos seguir es el de los primeros cristianos que, en medio de la persecución, se mantuvieron firmes en su fe y se dedicaron a cuidarse mutuamente. Hechos 2, 44, 47
Nos enseña que todos los que creían estaban juntos y tenían todo en común, y vendieron sus posesiones y bienes, y los dividieron con todos, según la necesidad de cada uno. Esta convivencia no solo los fortaleció, sino que también atrajo a otros a su fe genuina en la acción. Esta es la fortaleza de la fe que se ejemplifica en actos prácticos de amor y solidaridad. Mientras recorremos este camino, os reto a que os preguntéis, ¿qué puedo hacer hoy que demuestre mi fe? Pregúntale a Dios cómo puedes ser un agente de esperanza y transformación a tu alrededor. No subestimes el impacto que un simple gesto puede tener en la vida de otra persona, ya sea una palabra de ánimo, un acto de bondad o simplemente estar ahí para alguien que lo necesita. Cada acción cuenta y cortamos las cadenas de la desesperación y la duda cuando vivimos según la fe que profesamos. Por último, recuérdame que la fe es un camino. No esperamos tener todas las respuestas ni ser perfectos. Lo importante es que estemos dispuestos a dar pasos hacia Dios, confiando en que Él está con nosotros en cada paso del camino. En 2 Corintios 5:7 leemos, porque andamos por la fe y no por la vista. Nuestros ojos pueden engañarnos a veces, haciéndonos dudar, pero nuestra fe nos lleva a un lugar donde podemos creer en las promesas de Dios. En conclusión, que seamos un pueblo de fe firme y activa, siempre dispuesto a actuar, siempre dispuesto a apoyar y siempre dispuesto a glorificar a Dios en todas las acciones de nuestras vidas. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de quién es Él y de su grandeza. Que Dios nos bendiga y fortalezca mientras vivimos según la fe que Él nos ha dado. Al reflexionar sobre la profundidad de la fe y cómo nos moviliza a la acción, es vital que también abordemos el tema del amor. El amor es la fuerza motriz que nos impulsa en todas nuestras acciones e interacciones. En 1 Corintios 13, Pablo nos enseña que, por muy grande que sea nuestra fe, si no tenemos amor, no somos nada. El amor es la esencia de nuestro camino cristiano y la base sobre la que deben construirse todas nuestras actividades. Jesús nos dio un mandato claro en Juan 13:34-35. Os doy un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros, así como yo os he amado, que vosotros también os améis los unos a los otros. Con esto todos sabrán que sois mis discípulos, si os amáis los unos por los otros. Esta es la marca distintiva de los seguidores de Cristo. El amor no es solo una emoción, sino una decisión consciente de actuar en beneficio de los demás. Es a través de la forma en que tratamos a las personas que nos rodean que realmente revelamos nuestra identidad como cristianos. Imagina el impacto que tendrían nuestras comunidades si practicáramos este amor incondicional que Jesús demostró hasta su muerte en la cruz. Un amor que es sacrificial, que no solo busca nuestro propio beneficio, sino que se preocupa por el bienestar del otro. Eso significa estar dispuesto a escuchar, apoyar y actuar cuando vemos a alguien pasando por un momento. A menudo, el acto más simple de amor puede tener un impacto duradero y transformador en la vida de alguien. Una vez escuché una historia conmovedora de una mujer que pasó por momentos difíciles tras perder su trabajo. Estaba desanimada y preocupada por cómo iba a pagar las facturas. Una amiga de la iglesia se enteró de su situación y, en lugar de limitarse a ofrecer palabras de consuelo, decidió actuar. Organizó una recaudación de fondos entre miembros de la comunidad, logrando reunir fondos suficientes para que ella pudiera recuperarse mientras buscaba un nuevo trabajo. Lo que siguió fue una metamorfosis. Su corazón no solo estaba lleno de gratitud, sino que también sentía el amor de Dios a través de las acciones de sus hermanos y hermanas en Cristo. Esto la motivó no solo a restablecerse, sino también a servir a los demás cuando estuviera en una mejor posición. El amor es lo que nos une como hermanos y hermanas en Cristo. Nos une permitiéndonos mirar más allá de las diferencias que a menudo nos dividen y genera una comunidad vibrante y acogedora. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, nos exhorta a vivir en unidad y a mantener la paz, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Nuestras relaciones son fundamentales para construir la iglesia, y el amor debería ser la base de todas esas relaciones. También es importante recordar que el amor no siempre es fácil. A veces nos enfrentaremos a situaciones que ponen a prueba nuestra capacidad de amar. Podemos ser heridos o desafiados por quienes nos rodean. El perdón es una parte esencial del amor. Cuando elegimos perdonar, no solo liberamos a los demás, sino que también nos liberamos del peso del resentimiento que puede atraparnos.
En Colosenses 3:13, Pablo nos enseña: aguantad los unos a los otros y perdonaos unos a otros, si alguien tiene queja contra otro. Así como Cristo te perdonó, tú también lo haces. El perdón recalibra nuestros corazones y nos permite amar de una manera más auténtica y duradera. ¿Cómo podemos mostrar amor en nuestra vida a diario? A veces esto se traduce en acciones sencillas, como ofrecer una mano amiga a un vecino mayor, preparar una comida para alguien que está pasando por un mal momento, o simplemente enviar un mensaje de ánimo a alguien que está pasando por un momento. Estos pequeños gestos pueden tener un efecto profundo, no solo en la vida de quien los recibe, sino también en el corazón de quien lo da. Cada acto de amor es una semilla que plantamos. Puede que no veamos el fruto de inmediato, pero Dios promete que estas semillas florecerán de alguna manera. Dios también nos llama a amar de manera práctica y real, no solo dentro de nuestra comunidad, sino también en un contexto más amplio. Se nos desafía a mirar las injusticias del mundo y hacer nuestra parte. En Miqueas 6:8, Dios nos muestra qué es el bien. ¿Y qué te exige el Señor, sino que hagas justicia, ames misericordia y camines humildemente con tu Dios? Este pasaje nos lleva a reflexionar sobre nuestro papel en la abordación de los problemas sociales y a ser la voz de quienes no lo han hecho. El amor que tenemos por Dios debe traducirse en acción hacia quienes sufren, son marginados u oprimidos. Piensa en tu propia vida. ¿Hay personas a tu alrededor que necesiten apoyo, ánimo o incluso alguien que escuche sus dificultades? Esto no significa que tengamos que tener todas las respuestas o resolver todos los problemas, pero estar presente y disponible es una poderosa manifestación del amor. Hay un poder transformador en simplemente estar presente, ofreciendo un oído que escuche, especialmente en momentos de necesidad. Por último, te animo no solo a buscar oportunidades para amar a quienes te rodean, sino también a abrir tu corazón para recibir amor. A veces, podemos estar tan absorbidos en la idea de dar, que nos cuesta aceptar el apoyo o la amabilidad de los demás. Recuerda que el amor es un regalo que debe recibirse con gratitud. Al hacerlo, también favoreces un entorno en el que los demás se sientan cómodos expresando su amor por ti, creando una red de amor y solidaridad. Al llegar al final de este bloque, reflexiono sobre cómo el amor debería ser la base de nuestra fe y nuestras acciones. Que la misión de amar a todos los que te rodean, actuando con compasión y generosidad, resuene en tu corazón y mente. Que la luz del amor de Cristo brille intensamente en nosotros, incluso en medio de la oscuridad que a menudo nos rodea. Que seamos conocidos no solo por nuestras palabras, sino por la expresión genuina del amor a través de nuestras acciones. Dios nos llama a un amor activo y dinámico. Que seamos instrumentos de su gracia y amor en un mundo que tanto lo necesita. Al aceptar este llamamiento, que nos volvamos más como Cristo y así tengamos un impacto profundo en la vida de quienes nos rodean. Que Dios nos permita amar como Él ama y que, juntos, podamos reflejar su gloria al mundo. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo y vibrante de su grandeza y amor inconmensurable. A medida que profundizamos en nuestra comprensión de la esperanza, es crucial reconocer que está entrelazada con nuestra identidad como cristianos y nuestro papel en el mundo. La esperanza, amada, no es solo un estado mental, es una acción, una determinación para reflejar la luz de Cristo en todos los aspectos de nuestra vida. La esperanza en Cristo nos impulsa, nos motiva a salir de nuestra zona de confort y a conectar con quienes nos rodean y que necesitan desesperadamente un toque de gracia y amor. ¿Y qué significa esto en la práctica? Significa que debemos ser más intencionados a la hora de crear lazos, de construir relaciones que nutren e inspiren. La Biblia nos recuerda en Hebreos 10, 24, 25, y considerémonos unos a otros para incitar al amor y a las buenas obras, no renunciando a nuestra reunión de nosotros mismos, como algunos tienen costumbre, sino advirtiéndonos unos a otros, y más aún al ver que se acerca ese día. Este pasaje nos llama a asumir la responsabilidad unos por otros, a ser agentes de esperanza en la vida de los demás. Piensa en tu propia vida y en las posibilidades que tenemos delante. Cada uno de nosotros tiene una vocación única, una misión específica que va más allá de nosotros mismos.
Hay personas que esperan la manifestación de la esperanza en sus vidas, y a veces esa manifestación puede llegar a través de nosotros. Hablemos del valor de estar en la brecha, de ser la voz de los que no tienen voz, y de luchar junto a quienes sufren. Un ejemplo inspirador de alguien que hizo esto es la Madre Teresa de Calcuta. Dedicó su vida a servir a los más pobres entre los pobres, llevando esperanza y dignidad a quienes han sido olvidados por la sociedad. Su vida fue un testimonio vivo del amor y la esperanza que se encuentran en Cristo. La Madre Teresa dijo una vez: «Puede que la gente no recuerde lo que dijiste, puede que no recuerde lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir». Esa es la esencia de lo que significa ser portador de esperanza, hacer que quienes nos rodean se sientan vistos y queridos. La llamada a vivir así puede parecer un reto, especialmente frente a las batallas que enfrentamos en nuestra vida diaria. Sin embargo, es precisamente en estas luchas donde la esperanza se vuelve más valiosa. Cuando miramos la historia de Job, por ejemplo, encontramos a un hombre que lo perdió todo, pero que nunca perdió su esperanza en Dios. Incluso en medio del dolor, proclamó: «Sé que mi Redentor vive y que estará en el último lugar en la tierra». Job 19:25. Esta confianza es algo que debemos cultivar en nuestras vidas. En nuestras dificultades, Dios se revela con mayor claridad, y es en esos momentos cuando somos llamados a dar testimonio de la esperanza que tenemos en Él. La esperanza también es poderosa porque nos permite soñar. Como comunidad, debemos soñar juntos sobre lo que Dios puede hacer entre nosotros y a través de nosotros. Esto significa perseguir la justicia social, defender a los oprimidos, apoyar a viudas y huérfanos, y ser agentes de cambio en el mundo. Cada uno de nosotros puede contribuir de formas únicas y creativas. Somos la Iglesia y, como cuerpo de Cristo, tenemos la capacidad de ofrecer esperanza y transformación. Una forma de implicarse eficazmente es participar en ministerios que buscan llegar a quienes lo necesitan en nuestra ciudad, ya sea a través de la distribución de alimentos, el apoyo de refugios o incluso programas de mentoría juvenil. Tenemos un papel activo que desempeñar. Por ejemplo, la forma en que la Iglesia puede relacionarse con la comunidad es ofreciendo clases de formación laboral, ayudando a las personas a encontrar empleo y recuperar la dignidad. Cada pequeño esfuerzo sumado crea un impacto inmenso, reflejando las promesas y el amor de Dios. Ahora, reflexionemos sobre la importancia de vivir en unidad. La esperanza florece en entornos donde hay amor, aceptación y comprensión. En Efesios 4:3, Pablo exhorta: «esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz». Para ser verdaderamente efectivos en nuestra misión de traer esperanza, debemos estar unidos. Nuestros esfuerzos se multiplican cuando trabajamos juntos, y esto desata una fuerza poderosa capaz de transformar vidas. Sin embargo, a veces la esperanza puede parecer lejana. Cuando enfrentamos dificultades personales, cuando las promesas parecen inalcanzables, es natural caer en la tentación de la desesperación. Pero incluso en estos tiempos difíciles, debemos recordar la verdad que encontramos en Lamentaciones 3:22-23. Las misericordias del Señor son la causa de que no hayamos sido consumidos, porque su compasión no tiene fin. Se renuevan cada mañana. Grande es vuestra fidelidad. ¡Qué mensaje tan poderoso! La fidelidad de Dios nos asegura que la esperanza nunca se agota. Cada día es una nueva oportunidad para experimentar la gracia y la misericordia fresca de nuestro Creador. Por lo tanto, una pregunta importante para que reflexionemos es: ¿cómo podemos ser agentes de esperanza cuando estamos en una época de incertidumbre en nuestras propias vidas? Podemos empezar a compartir nuestras vulnerabilidades entre nosotros. La honestidad nos hará más fuertes y más conectados. Cuando dejamos que la gente vea nuestras luchas y victorias, mostramos que la esperanza no depende de las circunstancias, sino de la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Esta autenticidad resuena y puede liberar a otros de sus propias luchas. Al acercarnos al final de esta manzana, os invito a recordar que la esperanza es un viaje, y eso significa que siempre podemos avanzar, aunque sea paso a paso. No necesitamos tener todas las respuestas, pero podemos ser un conducto para la verdad y la fe que nos sostienen. Nuestro llamado es vivir con fidelidad, amor y esperanza, reflejando la luz de Cristo en un mundo que tanto la necesita. Que nos esforcemos por ser una comunidad que, en medio de la desesperación, brille con la luz de la esperanza,
Que nuestras vidas sean testimonio de lo que significa confiar en Dios y en sus promesas. Que seamos un faro de esperanza para quienes, en las sombras, esperan ver la luz. Y al hacerlo, nos acercamos cada vez más al corazón de Dios, honrándole en cada paso que damos. Al sumergirnos en el siguiente paso de nuestro camino espiritual, nos vemos conducidos a reflexionar sobre un tema profundamente transformador: la fe. La fe no es solo una creencia pasiva, es una fuerza dinámica que nos impulsa a vivir en obediencia a Dios y a actuar en el mundo con propósito. En Hebreos 11:1 leemos: Ahora bien, la fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas no vistas. Nos recuerda que la fe es la base de todo lo que deseamos y anhelamos, incluso cuando no podemos verlos. La fe es el hilo conductor que conecta nuestra esperanza con la acción. Sin fe, la esperanza sigue siendo un sueño lejano, pero cuando creemos, empezamos a ver las posibilidades que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿cómo podemos cultivar esta fe en nuestras vidas? ¿Cómo podemos asegurarnos de que no sea solo una idea, sino una realidad vibrante y activa? Uno de los aspectos más importantes de la fe es el reconocimiento de que crece en tiempos de dificultad y prueba. No es de extrañar que Santiago nos enseñe en Santiago 1:2-4: Hermanos míos, contad toda alegría cuando caéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia tiene su obra perfecta, para que seas perfecta y completa, sin faltar nada en nada. ¿Qué significa esto para nosotros? Que nuestras dificultades no son meras interrupciones en nuestras vidas, sino oportunidades para fortalecer nuestra fe y confiar más profundamente en Dios. Es fácil hablar de fe cuando las cosas van bien, pero ¿qué pasa cuando aparecen dificultades? Es en este momento cuando nuestros testimonios se vuelven vitales. Piensa en Noa. Dios le llamó a construir un arca en un momento en que nadie creía en su mensaje. En un mundo lleno de incredulidad, persistió, confiando en que las promesas de Dios eran ciertas, y así fue salvado junto con su familia. Su fe no se basaba en lo que otros decían, sino en la firme convicción de que Dios cumpliría su palabra. En nuestro propio camino enfrentamos una presión similar. Las voces de la duda, el miedo y la inseguridad son ensordecedoras. A veces parecen más fuertes que la voz de Dios, pero lo que debemos entender es que la fe no es la ausencia de dudas, sino la elección de seguir adelante a pesar de ellas. Esta elección es firme y deliberada. Cuando tomamos la decisión de confiar en Dios, incluso en tiempos de incertidumbre, estamos ejerciendo nuestra fe. Es un acto de valentía que resuena por toda la eternidad. Entonces, ¿cómo podemos crecer en nuestra fe? Una forma es a través de la palabra de Dios. En Romanos 10:17, el apóstol Pablo nos recuerda que la fe viene oyendo y oyendo por la palabra de Dios. Si queremos que nuestra fe crezca, necesitamos llenar nuestra mente y corazón con la verdad de las Escrituras. Esto no significa solo leer, sino meditar y permitir que estas verdades echen raíces en nosotros. Al hacerlo, nos volvemos más preparados para afrontar los desafíos de la vida y más sensibles a la voz de Dios que nos guía. Además, la fe se fortalece mediante la comunión con otros creyentes. En Hechos 2:42 encontramos la expresión de la vida de la iglesia primitiva, donde los creyentes se entregaban a la enseñanza de los apóstoles, la comunión, el compartir el pan y las oraciones. Esto es un recordatorio poderoso de que no estamos solos en nuestro camino. Nos necesitamos el uno al otro. Cuando compartimos nuestras victorias y nuestras luchas, fomentamos y construimos la fe colectiva de la comunidad. Vivir en comunión nos fortalece y nos ayuda a mantenernos firmes en las promesas de Dios. ¿Y cuál es el papel de la oración en todo esto? La oración es fundamental en la construcción y afirmación de nuestra fe. Mateo 21:22 nos enseña: y todo lo que pedid en oración, creyendo, lo recibiréis. La oración no es solo un tiempo de petición a Dios, sino una oportunidad para profundizar nuestra relación con Él, escuchando su voz y buscando su voluntad. Cuando nos acercamos a Dios en oración, nos transformamos. Nuestras preocupaciones se aligeran, nuestros desafíos parecen menores, porque empezamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Ahora, al mirar la fe en acción, es vital que consideremos las semillas que estamos plantando en nuestra comunidad. La fe no es solo para nuestro beneficio individual, es un mensaje de esperanza y transformación que debe compartirse.
Cada vez que actuamos con fe, ya sea a través de un acto de bondad, una palabra de ánimo o un gesto de amor, estamos sembrando las semillas de esperanza que pueden florecer en la vida de otra persona. El apóstol Pablo nos enseña en Gálatas 6:9, y no nos cansemos de hacer el bien, porque en su debido tiempo, si no en algo, cosecharemos. Este es un principio fundamental del reino de Dios. Lo que vamos a cosechar es el resultado de lo que estamos sembrando hoy. En tiempos de duda y desánimo, podemos recordar que cada pequeño paso en la fe es significativo. No podemos subestimar el impacto que un simple acto de fe puede tener en la vida de alguien. Por ello, estamos llamados a vivir nuestras vidas como testigos de la fidelidad de Dios. Debemos demostrar el poder de la fe a través de nuestras acciones, siendo un reflejo del carácter de Cristo. Y este es un viaje que no hacemos solos. La fe es un ejercicio colectivo, algo que florece en comunidad. Por eso, os animo a que participéis activamente en vuestra iglesia, a participar en grupos de oración, a compartir vuestras luchas y victorias, y a apoyar a quienes caminan a vuestro lado. Mientras meditas sobre esto, pregúntate, ¿cómo puedo ejercer mi fe de maneras que impacten a otros y traigan esperanza? ¿Qué pasos prácticos puedes tomar hoy? ¿Qué tipo de acciones concretas puedes tomar para reflejar el amor y la fidelidad de Dios en tu vida? Al acercarnos al final de este bloque, es importante recordar que incluso cuando enfrentamos la tribulación, Dios está obrando para nuestro bien. Romanos 8:28 nos asegura que todas las cosas se convierten en el bien de los que aman a Dios. Esta es la certeza que debemos cultivar en nuestras vidas. La fe no garantiza que no encontremos desafíos, sino la certeza de que Dios está con nosotros en medio de ellos. Así, mientras vivimos en fe, esperanza y amor, que seamos monumentos de la gracia de Dios, mostrando al mundo que nos rodea que en Cristo todo es posible, que nuestra fe se haga visible y que, a través de ella, muchos puedan encontrar la esperanza que transforma vidas. Que seamos conocidos como un pueblo de fe, que persevera, que ama y que, sobre todo, confía en nuestro Dios, que siempre es fiel. Al comenzar esta nueva etapa en nuestro camino, se nos invita a reflexionar sobre uno de los aspectos más poderosos de nuestra vida en Cristo: la acción. La fe, como ya hemos comentado, es la esencia de nuestra confianza en Dios. Sin embargo, la acción es lo que traduce esta fe en realidad. Santiago nos recuerda en Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Esta declaración es un llamado a la conciencia, un recordatorio de que nuestro testimonio debe manifestarse activamente en el mundo. Ser cristiano no significa solo creer en las verdades de la Biblia, sino realmente vivir esas verdades en nuestras interacciones diarias. Jesús nos enseñó esto a través de su ejemplo. No solo llenó a la multitud de palabras de esperanza, curaba a los enfermos, alimentaba a los hambrientos y cuidaba de los marginados. Cuando miramos la vida de Jesús, vemos que la fe y la acción son inseparables. Él es nuestro mayor modelo, y estamos llamados a imitarle. Reflexionando sobre esto, te pregunto, ¿qué está produciendo tu fe en tu vida? A veces podemos sentirnos paralizados, cuestionándonos cómo podemos marcar la diferencia. Pero la verdad es que cada uno de nosotros tiene una singularidad, una vocación específica que Dios nos ha dado. Por pequeñas que parezcan nuestras acciones, cada una de ellas tiene el potencial de tener un impacto significativo en la vida de alguien. Consideremos la parábola del buen samaritano, que se encuentra en Lucas 10:25-37. En este relato, un hombre fue atacado por ladrones y abandonado al lado de la carretera. Varias personas pasaron junto a él, pero solo un samaritano se detuvo para ayudarle. Este acto de compasión era la encarnación de una fe que se movía hacia la acción. No le preocupaba lo que pensaran los demás, ni las consecuencias que su ayuda pudiera traer. Simplemente actuó, dejando que su corazón guiara sus acciones. Del mismo modo, también debemos desafiar las normas y expectativas sociales, especialmente en tiempos en los que la apatía y la indiferencia parecen prevalecer. A menudo, cuando nos enfrentamos a las dificultades que nos rodean, podemos dudar en ayudar, preocupados por lo que eso podría costarnos. Pero la pregunta esencial que debemos hacernos es, ¿y si fuéramos la única esperanza que tiene esa persona? Esto se aplica no solo en situaciones físicas, sino también en momentos emocionales y espirituales. Puedes ser la persona que da consuelo a alguien desesperado, o la luz que ilumina el camino hacia la oscuridad.
La acción también se manifiesta en nuestro comportamiento diario, en la forma en que interactuamos con las personas que nos rodean. Romanos 12, 9, 10 nos enseña: el amor sea sin hipocresía, odia el mal y aférrate al bien, que se amen cordialmente con amor fraternal, adorándonos unos a otros. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que debemos ser intencionados al amar, al cuidar, a construir relaciones sanas y alentadoras. Esto requiere disposición y vulnerabilidad. A menudo nos protegemos y aislamos, pero la verdadera comunión ocurre cuando abrimos nuestro corazón. Y aquí hay un aspecto poderoso de la acción. Genera un ciclo de transformación. Cuando actúas con amor, no solo influyes en los demás, sino que también te ves afectado por sus acciones. La alegría que surge de ayudar a los demás es un testimonio de nuestra propia fe en la acción. Cuando donamos recursos para ayudar a quienes lo necesitan, participamos en la obra de Dios, y eso transforma no solo sus vidas, sino también la nuestra. Al considerar nuestras acciones, también pensemos en la importancia de la gratitud. Cada día que se nos da es una oportunidad para actuar, para marcar la diferencia. Podemos acercarnos a Dios en la oración, buscando comprensión sobre cómo podemos servir a nuestra comunidad y siendo agradecidos por las oportunidades que tenemos. La gratitud nos motiva a actuar y nos permite ver qué es lo que realmente importa. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo nos enseña: en todo da gracias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para vosotros. La gratitud abre nuestras manos y corazones, permitiéndonos servir. Por lo tanto, un ejercicio práctico que podemos hacer es enumerar las formas en que podemos servir. ¿Qué necesidades ves a tu alrededor? ¿Hay personas en tu familia, amigos, compañeros de trabajo o incluso desconocidos que necesiten tu apoyo? Anota estas necesidades y empieza a pensar en formas concretas de actuar. Es una carta de ánimo, un simple gesto de ayuda, o incluso un momento dedicado a escuchar a alguien que necesita ser escuchado. Son estos pequeños actos los que generan oleadas de cambio en nuestro entorno. También es esencial recordar que el propio Jesús nos enseñó la importancia de las acciones en nuestra relación con Dios. Dijo en Mateo 25:40, en verdad os digo, en la medida en que lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos hermanos míos, me lo hicisteis a mí. Esto aporta un peso profundo a la forma en que tratamos a las personas. Cada acto de bondad es un reflejo de nuestro amor por Dios, una forma de honrarle a través de nuestras decisiones diarias. Al acercarnos al cierre de esta manzana, os invito a considerar vuestro propio papel en este gran plan de Dios. Cada uno tiene una misión única y valiosa. ¿Cómo podemos unirnos como cuerpo de Cristo y actuar juntos para mostrar al mundo que la fe y la acción van de la mano? Como comunidad cristiana, nuestra fuerza e impacto se multiplican cuando trabajamos juntos, ayudándonos unos a otros y marcando la diferencia en el mundo que nos rodea. Sé quien no solo escucha las palabras de la verdad, sino quien vive y las difunde, sirviendo con alegría y propósito. Que tu vida resuene con acciones que demuestren el amor que has recibido de Dios. Eres un mensajero, un portavoz de esperanza y amor que cambian la vida. Termino este bloque con un recordatorio poderoso. Dios no solo nos llama a la fe, nos llama a la acción. Que nuestras vidas sean una representación viva de su gracia y amor, que unamos fe y acción, y así hagamos una diferencia eterna en el mundo que nos rodea. Que reflejemos la luz de Cristo al actuar y ser conocidos como un pueblo amoroso, servicioso y compasivo en todas sus acciones. Al comenzar este nuevo bloque, somos llamados a un tema que está en el corazón de nuestra fe, el poder transformador del amor. El amor es más que un sentimiento, es una fuerza activa que nos impulsa a actuar y a servir. En 1 Juan 4:7 encontramos una verdad profunda. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Este versículo no solo nos recuerda nuestra vocación, sino que también nos pone en una posición de responsabilidad, la de llevar adelante el amor que hemos recibido de Dios. Es en este contexto donde debemos reflexionar. ¿Cómo podemos manifestar este amor en acciones concretas y cotidianas? ¿Qué significa para nosotros, como comunidad de creyentes, expresar el amor de Dios en un mundo que tanto lo necesita? El amor, en esencia, es una elección. Se manifiesta en acciones y actitudes que reflejan el carácter de Cristo,
Pero el amor verdadero no siempre es fácil. Requiere sacrificio, voluntad y un corazón abierto. Cuando miramos la vida de Jesús, Él encarnó perfectamente lo que significa amar. No solo enseñaba sobre el amor, lo demostraba en cada interacción, en cada sanación, en cada palabra de ánimo. En Lucas 6:31 nos instruye de manera clara y directa: así como queréis que los hombres os hicieran a vosotros, así os hacéis a ellos. Es un llamado a la acción deliberada que trasciende las palabras y se transforma en vida práctica. Una forma práctica de vivir esto es empezar en nuestras propias comunidades. A veces podemos sentir que el problema del mundo es tan grande que nuestras acciones individuales parecen insignificantes, pero quiero recordarte que pequeños gestos de amor pueden tener un gran impacto. Piensa en un gesto sencillo, una sonrisa para alguien que está pasando por un momento difícil, una palabra de apoyo para un amigo desanimado o ayuda práctica para un vecino que está pasando dificultades. Estas pequeñas muestras de amor pueden transformar el día a alguien y, a menudo, incluso cambiar vidas. La parábola del buen samaritano, que se encuentra en Lucas 10:25-37, ilustra esto perfectamente. El samaritano se detuvo para ayudar a un hombre junto a la carretera, mientras otros pasaban sin prestar atención. No le importaba la opinión pública ni las consecuencias. Le importaba. Esta historia nos enseña que el amor está activo y está disponible para quienes lo necesitan. ¿Por qué están pasando las personas a tu alrededor? ¿Cuáles son tus dificultades? Puede ser la mano que ayuda a levantar a alguien que ha caído. Y recuerda, no tienes que ser perfecto para amar. Lo que necesitas es un corazón dispuesto a actuar. Además, la acción en el amor no se limita a los individuos. Se multiplica cuando actuamos como comunidad. La verdadera fuerza del cuerpo de Cristo se revela cuando nos unimos en torno a una causa común, impulsados por el deseo de marcar la diferencia. Podemos organizar campañas de ayuda, servicio comunitario o incluso encuentros sencillos para animarnos mutuamente. En Hechos 2:44-47 se dice que todos los que creían estaban juntos y tenían todo en común. Esta unidad y colaboración fue lo que dio vida a la comunidad, y esto sigue siendo cierto hoy en día. También tenemos instrucciones para servir, y esto no se limita a acciones físicas. Debemos ser sensibles a las necesidades emocionales y espirituales que nos rodean. A veces la gente puede no necesitar comida ni ropa, sino alguien que les escuche y valide sus emociones. El amor auténtico se manifiesta en una escucha atenta, empatía y un cuidado genuino. Cuando abrimos nuestro corazón y estamos dispuestos a escuchar, creamos un espacio seguro donde las personas pueden ser vulnerables. ¿Y la gratitud? La gratitud es una parte integral del amor en acción. Cuando damos gracias a Dios por todo lo que somos y tenemos, nuestras acciones reflejan esa gratitud. En Colosenses 3:17 se nos recuerda: y todo lo que hagáis, en palabra o en obra, haced todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto significa que cada gesto de amor, cada simple acto de bondad, se convierte en una expresión de gratitud hacia Dios. En este proceso, ¿qué tal hacer una lista? Escribe a las personas que te rodean y las necesidades que percibes. Luego, piensa en cómo puedes actuar. Puede ser una visita, una llamada telefónica o incluso algo más elaborado, como organizar una recaudación de fondos para los necesitados de tu comunidad. Recuerda que la acción y el amor van de la mano. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Cómo podemos comprometernos con el bienestar de los demás? En un mundo que a menudo enfatiza el individualismo y el egoísmo, ser una comunidad que ama activamente puede ser revolucionario. Una mirada amable, un gesto de ayuda o un poco de ayuda en un día difícil. Cada una de estas pequeñas cosas tiene el potencial de sumar algo mucho más grande. Por tanto, no debemos subestimar los actos de bondad que realizamos. Con cada acto, incluso aquellos que parecen pequeños, podemos ser la luz que brilla en la oscuridad. Al reflexionar sobre esto, no solo debemos considerar el impacto que tenemos en los demás, sino también la transformación que ocurre en nuestro interior mientras amamos. En 1 Pedro 4:10 leemos: y cada uno, según el don que ha recibido, lo ministra entre otros, como buenos administradores de la gracia múltiple de Dios. Aquí está la clave. Estamos llamados a cuidar de los dones que Dios nos ha dado para el bien de los demás.
Al hacerlo, experimentamos un viaje de crecimiento personal y transformación. Así que, a medida que avanzamos, te animo a que abraces el amor como una fuerza activa en tu vida. No dejes que las dificultades del mundo te desanimen. Recuerda que eres un vehículo para el cambio, una expresión viva del amor de Dios. Su vocación es ser un portavoz de la esperanza y la compasión. Que tu vida resone con el amor que viene de Dios y que te alinees con su misión de transformar vidas, una acción de amor a la vez. Termino esta sección con un recordatorio poderoso. Estamos llamados a ser portadores del amor de Cristo, que esta verdad nos guíe cada día y que seamos, en nuestras vidas, quienes amamos, que sirven y que nos mueven con la compasión en cada acción que tomamos. Que actuemos para reflejar la luz de Cristo, trayendo esperanza y transformación a un mundo que tanto las necesita. Al comenzar este nuevo bloque, quiero que os centréis en una palabra poderosa: esperanza. En medio de un mundo lleno de incertidumbre y desafíos, la esperanza es lo que nos mantiene firmes. La esperanza es como un ancla que nos mantiene estables, incluso en medio de las tormentas de la vida. En Romanos 15:13 encontramos una promesa vibrante: que el Dios de la esperanza os llene de toda alegría y paz en vuestra fe, para que por el poder del Espíritu Santo abundéis en esperanza. Esta es la esencia de lo que significa vivir en Cristo. No solo con esperanza, sino también como portadores de esa esperanza para el mundo que nos rodea. En este momento, os invito a reflexionar sobre la esperanza en vuestra propia vida. ¿Dónde has visto manifestarse la esperanza? Para algunos, puede ser en relaciones restauradas, en superar desafíos personales, o simplemente en saber que Dios siempre está con nosotros en cada paso del camino. A veces la esperanza puede parecer lejana, pero es precisamente en esos momentos, cuando estamos llamados a buscarla activamente. La esperanza no es una carga esperando a que algo suceda, es la certeza de que, independientemente de las circunstancias, Dios está obrando para nuestro bien. Una ilustración poderosa del impacto de la esperanza se encuentra en las historias de personas que, a pesar de sus desafíos, perseveraron y se convirtieron en faros de luz para otros. Piensa en figuras bíblicas como Job. Enfrentó pérdidas inimaginables, pero incluso en su estado de desolación, su fe le llevó a reconocer que su esperanza residía en Dios. En Job 19:25 declara firmemente: «Sé que vive mi Redentor». Esta afirmación no es solo una frase, es un grito de esperanza que resuena a lo largo de los siglos. Esto nos enseña que, incluso cuando las circunstancias parecen sombrías, nuestra esperanza en Dios puede darnos fuerza. La esperanza también es un componente clave en la construcción de comunidades de fe. Cuando nosotros, como cuerpo de Cristo, nos unimos, creamos un entorno donde la esperanza puede florecer. Es nuestro deber animarnos unos a otros, especialmente en las dificultades. En Hebreos 10:24-25 se nos exhorta: «Y considerémonos unos a otros para incitar al amor y a las buenas obras, no renunciando a reunirnos juntos, como algunos tienen costumbre, sino admonestándonos unos a otros». Esta advertencia no es solo una práctica habitual, sino un llamado a la acción. Al unirnos, estamos creando un espacio donde la esperanza puede brillar a través del amor y el apoyo mutuo. Cultivar la esperanza también requiere una visión. Debemos mirar más allá de las dificultades del presente y creer que Dios tiene un plan para nosotros. Esto es especialmente importante en tiempos de incertidumbre, como los que hemos estado viviendo. Las promesas de Dios se mantienen firmes, nos promete un futuro esperanzador, como nos recuerda Jeremías 29:11. «Porque conozco los pensamientos que tengo sobre vosotros», dice el Señor, «pensamientos de paz y no de maldad, para darte el final que esperas». Esta es la verdad que debemos clamar, sin importar la situación. ¿Qué significa entonces actuar con esperanza? Esto implica la capacidad de ver oportunidades donde otros ven obstáculos. Significa abrazar los desafíos no como barreras, sino como posibilidades divinas de crecimiento y transformación. Cada uno de nosotros puede ser un agente de esperanza, no solo para nosotros mismos, sino también para quienes nos rodean. Hay algo increíblemente poderoso en una palabra de ánimo, un gesto de amabilidad o incluso una sonrisa sincera. A veces, simplemente estar ahí para alguien puede ser lo que necesitan para encontrar ánimo en medio de su lucha. Si te sientes desanimado o sin esperanza, recuerda que no estás solo. Las Escrituras nos animan a compartir nuestras cargas. En Gálatas 6:2, Pablo nos exhorta:
Llevad los demás las cargas, y así cumpliréis la ley de Cristo. No dudes en buscar ayuda u ofrecer ayuda. Es en la relación donde encontramos fortaleza. Es en las oraciones que llevamos los unos por los otros, donde la esperanza se vuelve palpable. También reflexionaremos sobre cómo podemos ser más intencionados a la hora de difundir esperanza en nuestra comunidad. Puedes tener un impacto directo eligiendo involucrarte en causas que benefician la vida de otros, ya sea haciendo voluntariado en refugios, ayudando en instituciones locales o compartiendo el Evangelio. Cada acto de amor genera esperanza. Y cuando vemos transformaciones, aunque sean pequeñas, refuerza nuestra propia fe y esperanza. A medida que avanzamos, os invito a pensar en formas prácticas de ser portadores de esperanza. ¿Qué puedes hacer esta semana para apoyar a alguien que te rodea? Puedes involucrarte en un proyecto comunitario, hacer una donación o simplemente tomarte el tiempo para escuchar a quienes están pasando por dificultades. Pide a Dios oportunidades para ser un agente de cambio. A veces Dios nos pone en situaciones específicas por una razón, para que podamos ser luz y esperanza en la vida de alguien. Y recordad que, como seguidores de Cristo, tenemos un futuro glorioso por delante. Nuestra esperanza no es vacía. Se basa en la certeza de la resurrección y la vida eterna que Dios nos ha prometido. En Efesios 2, 8 o 9, las Escrituras nos recuerdan que somos salvos por gracia, por la fe. Esta es la base de nuestra esperanza y debería impulsarnos a vivir de una manera que refleje la bondad y gloria de Dios. Estamos aquí para ser sal y luz, no solo en nuestras vidas, sino también para inspirar esperanza en un mundo que la necesita desesperadamente. El amor y la esperanza deben ser las características centrales de nuestra comunidad de fe. Si somos conocidos como un pueblo que ama, también seremos conocidos como un pueblo que difunde esperanza. Por eso, mientras avanzamos en nuestras vidas, que reflejemos la luz de Cristo, siendo portadores de esperanza, mostrando a todos que, en medio de cualquier adversidad, la esperanza es real y viva, solo se encuentra en Él. Terminando este bloque, os dejo una promesa. Donde hay esperanza, hay posibilidad. Comprometámonos a ser creadores de esperanza, comprometiéndonos a vivir como testigos vivos de la esperanza que nos ha sido dada en Cristo. Que al hacerlo brillemos intensamente en un mundo que anhela la luz y el amor. Al comenzar este bloque, quiero sacar a la luz un aspecto fundamental de nuestro camino cristiano, la perseverancia. En medio de los altibajos de la vida, la perseverancia se convierte en una cualidad vital que nos sostiene en nuestro camino de fe. En Santiago 1, 2, 4, se nos instruye claramente: Hermanos míos, consideradlo toda alegría cuando caéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia, y la resistencia debe tener su trabajo cumplido para que seas perfecto y completo, sin nada que te falte nada. Este pasaje no solo es un recordatorio de los desafíos que enfrentamos, sino una invitación a ver esos desafíos como oportunidades para el crecimiento espiritual. La perseverancia es lo que nos permite seguir adelante, incluso cuando los vientos están en nuestra contra. No es una habilidad que adquiramos de la noche a la mañana, más bien, se forja a través de las dificultades y pruebas que enfrentamos. Cuando atravesamos momentos difíciles, podemos sentirnos tentados a rendirnos, pero es precisamente en esos momentos cuando Dios nos llama a mantenernos firmes. Quiere que nuestra fe crezca y se fortalezca, no solo con palabras, sino con acciones. Así como un árbol profundo echa raíces en tierra firme, nuestra fe se vuelve sólida a medida que resistimos. Una de las historias más conmovedoras sobre la resistencia en las Escrituras es la del hijo de Jacob, José. Pasó por tantas dificultades, fue vendido como esclavo, encarcelado injustamente y finalmente olvidado por quienes ayudó. Sin embargo, en Génesis 50:20 encontramos sus palabras alentadoras. Quisiste hacer el mal contra mí, pero Dios lo quiso para el bien. José reconoció que incluso en las tribulaciones, Dios tenía un plan, perseveró, y esto no solo llevó a su propia restauración, sino también a la salvación de su familia y de muchos otros. Por tanto, al enfrentarnos a nuestras pruebas, debemos recordar que cada prueba que enfrentamos forma parte del plan de Dios para nosotros. Está moldeando nuestro carácter, preparándonos para algo más grande. El apóstol Pablo, en Romanos 5, 3-5, nos dice: Y no solo eso, sino que también tenemos gloria en tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y paciencia, experiencia, y experiencia, esperanza,
y la esperanza no trae confusión. Verás, hay un propósito intrínseco en nuestras luchas, y esta idea de esperanza derivada de la perseverancia es central en nuestra experiencia cristiana. Al reflexionar sobre esto, me pregunto, ¿cómo podemos ejercer la perseverancia en nuestra vida diaria? Primero que nada, debemos cultivar un espíritu de oración. A través de la oración, conectamos con Dios, buscando su fuerza y guía mientras enfrentamos dificultades. Una vida de oración continua nos nutre y sostiene. Además, es esencial rodearnos de personas que compartan la misma fe. La comunión con otros creyentes nos anima, nos apoya y nos recuerda que no estamos solos en este camino. Otra práctica que fortalece nuestra resistencia es la meditación sobre las Escrituras. Al interiorizar la palabra de Dios, encontramos consuelo y dirección. Versículos como Filipenses 4:13, que nos recuerdan que puedo hacer todo por Cristo que me fortalece, transforman nuestra perspectiva ante los desafíos, animándonos a seguir adelante. Mientras el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas, nos capacita para perseverar. En tiempos de debilidad es cuando más necesitamos recordarnos que nuestra fuerza no está en nuestras propias capacidades, sino en Cristo. Es Él quien nos da el poder y el valor para avanzar. Cuando miramos la cruz y vemos el sufrimiento de Jesús, recordamos que Él también perseveró por nosotros, soportando el dolor y la vergüenza por el bien de la humanidad. Así que, mientras avanzamos por esta vida, que nos mantengamos firmes. Por muy desafiante que se vuelva el camino, recuerda que Dios nunca nos abandonará. Honrará nuestra resistencia. Al final, las pruebas que enfrentamos no son en vano. Producen frutos duraderos que glorifican a Dios y nos acercan a Él. Concluyo este bloque con un reto para vosotros. Mientras afrontáis vuestras pruebas, vead cada uno como una oportunidad para crecer en fe y perseverancia. Recuerda la promesa de que, a medida que resistamos, seremos perfeccionados y recibiremos la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que tus luchas vayan acompañadas de valor y que cada día te levantes, te unas con Dios y sigas adelante en la fe, sabiendo que tu perseverancia será recompensada con bendiciones, tanto en esta vida como en la próxima.